Perlas del Vacío Radio. El programa que desprograma. Bucearemos profundo en algún tema hasta dejarlo vacío. Y dejar que surja la perla. A 1 del mes de noviembre del año 2018 es un día, creo, apropiado para hablar de un asunto que a todos nos interesa, como es el asunto de la muerte, de la vida. Hoy día de Todos los Santos, mañana día de difuntos. Vamos a rascar un poquito en todo este asunto que en estos días intentamos banalizar con fiestas. Y quédate con nosotros y verás cómo salen cosas muy, muy interesantes, perlitas para navegar, perlitas para aprovechar, incorporar a nuestra vida. Parece que en todo el mundo, en esta fecha, es tradicional que salgan los niños anoche. Están las calles llenas de jóvenes y no tan jóvenes, disfrazados, maquillados, con aspecto horroroso. Seriedad, intentando banalizar, intentando bromear sobre un asunto que en realidad no se entiende en profundidad, no se comprende, y no solo no se entiende o no se comprende en profundidad, sino que se evita abordarlo de una manera directa, ¿no? Y la manera que hacemos en la manera que nos relacionamos con este tema de la muerte, pues es eso, maquillándola, disfrazándola y riéndonos mientras estamos vivos. Y esto no es que esté mal, está bien. Es una fiesta sobre algo trascendente que tiene una relación muy importante con el humano y con la vida. En realidad, tiene que ver con el tiempo de vida. En realidad estamos hablando más exactamente de cuándo se agota nuestro tiempo de vida, cuándo nos quedamos sin tiempo para vivir. Todo el mundo le apetece nombrar y experimentar
obviamente, tiene una lógica de fondo, una lógica abstracta, una lógica numérica, que es 37. Y eso tiene que ver con la percepción de una conciencia. En realidad es algo bastante coherente considerar al humano como una conciencia percibiendo a través de un diseño que es un diseño humano. El humano vendría a ser como la recreación de un diseño, de su propio diseño de humano, para experimentar, para abrir más conciencia, ¿no? Esto es la lógica abstracta que encierra, fijaros qué coherente y qué zarpado, como dirían los argentinos, es este significado abstracto de la palabra vida, ¿no? Vida con respecto al humano. Evidentemente estoy hablando de la vida referida a la vida humana. ¿Y qué pasa cuando el humano se queda sin tiempo? Pasa que se muere, ¿no? Estamos entonces hablando de que el humano tiene una vida limitada. ¿Por qué? Porque seguramente que os habéis preguntado, como yo, ¿por qué el humano tiene una vida limitada? ¿Por qué no podemos vivir para siempre? Veréis, creo que tiene que ver con el propósito justamente de la vida del humano. ¿Cuál sería el propósito de la vida del humano? Nos vienen diciendo por ahí que desde las filosofías o religiones o también los medios de comunicación y nos vienen diciendo por ahí que el propósito fundamental es ser feliz. El propósito fundamental es conseguir un bienestar, un éxito, etcétera, etcétera. Pero veréis una cosa, no es que yo piense que no podamos ser felices o no deberíamos aspirar a ser felices o a estar bien. Pero mirad una cosa, el planeta sobre el cual habitamos los seres humanos, que podría considerarse una gran conciencia, una conciencia planetaria, viene a tener aproximadamente como unos 4.500 millones de años. Ese es mucho tiempo de vida. Ese es mucho tiempo para generar conciencia. Y quizá el propósito del humano sobre la Tierra es tomar de esa vida del planeta, de toda esa conciencia, de toda esa información que habita el planeta, ser capaz de tomar de ahí para hacer algo con eso, hacer algo más que divertirme o ser feliz. Veréis, voy a explicarlo un poco más despacio y voy a irme a el momento al cual un humano se queda sin crédito de vida, porque podríamos considerar al humano como un vehículo de una conciencia. Si el humano es el vehículo de una conciencia, realmente para lo que estamos vivos sobre la Tierra, para servir de vehículo a una conciencia. ¿Y cómo es esto de servir de vehículo? Servir de vehículo, esa es la razón por la cual tenemos un tiempo de vida. Quien realmente abre el tiempo es la conciencia.
La conciencia abre un tiempo para que el humano experimente una vida en un tiempo concreto. El humano entonces nace y dispone de un tiempo determinado en principio para servir de vehículo a la conciencia que porta. El propósito entonces de este vehículo tiene un propósito de percibirse a través de su propia conciencia. Eso es exactamente lo que es la vida 37. Es una manera de percibirme a través de mi propia conciencia. Y en ese tiempo lineal de vida se me van a dar muchas oportunidades para que yo pueda percibirme y trascenderme dentro de mis limitados diseños como humano. El humano no puede tener una percepción tan expandida, por ejemplo, como la puede tener una conciencia planetaria o otro tipo de conciencia muy grande, ¿no? El humano solo puede percibir a través de un tiempo lineal de vida y a través de diseños determinados, concretos, que son diseños que solo yo como humano puedo ir abarcando en cada momento de vida. A través de la experiencia y de mi percepción, digamos, limitada, es como yo vivo los conflictos que la vida me brinda. Los conflictos son oportunidades para que yo desde mi percepción limitada pueda verme, trascender mi propia percepción en el reconocimiento de ese problema, conflicto, y en esa autopercepción darme la oportunidad de trascender mi propio diseño. Y es así como la conciencia humana se expande un poco más. Y esa es verdaderamente la función del humano en la vida, en su propia vida. Es decir, ¿qué pasa cuando un humano ya pierde su crédito de vida? Lo que ocurre es que muy probablemente ha llegado un punto, esa persona, en la que no puede, es incapaz de el potencial que tiene disponible, porque no es capaz de trascender su propio diseño como humano. A ver, voy a explicar esto un poquito. Por ejemplo, podría ser la persona que llega a un momento en su vida en que tiene una identidad como humano, como muy cristalizada, muy rígida, y esa rigidez mental o esa percepción tan rígida que tiene de sí mismo no le permite reconocer el error, reconocer el punto ciego, es decir, aquello que no puede ver, pero que lo tiene como potencial, porque cada conflicto, cada punto ciego que tenemos es directamente proporcional al potencial. Si hay algo que me está molestando, que me está dando carga, que me está produciendo rechazo, miedo, etc., quiere decir que tengo en mi negativo, en el aspecto inconsciente, en ese aspecto que no soy capaz de ver de mí mismo, tengo un gran potencial escondido. Esa es realmente la función del humano a lo largo de su vida.
el trascenderse a sí mismo a través de sus propios límites. Una persona, cuando ya no es capaz de, dar función a su propia vida a través de refuncionalizar su propio diseño, a través de sus conflictos, de sus propios límites, digamos que podríamos decir que ya pierde pierde el propósito verdaderamente importante. Ya no es capaz de dar una verdadera función, una función práctica a su propia vida, y deja de ser funcional para la conciencia. Bueno, realmente llevo 16 minutos, creo que es bastante denso, así que vamos a distraer un poquito con esta canción que Eric Clapton dedicó a su hijo, fallecido a la edad de 4 años y medio. Vamos a escuchar Climas en el cielo. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knee. Time can break your heart, have you begging please, begging please. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know
too. El tiempo de vida es un maravilloso regalo que nos va a dar siempre la oportunidad de traer nuevos significados a la vida, nuevos propósitos. Si realmente el humano fuera capaz de asumir el tiempo real, es decir, un tiempo con conciencia, de una manera impecable, probablemente nuestro crédito de vida permanecería por largo tiempo. ¿Por qué? Porque seríamos funcionales para la conciencia. Al humano se le agota el tiempo cuando pierde su propósito vital. Ese propósito de vida no tiene nada que ver con los mezquinos propósitos que muchas veces los humanos nos hacemos, que tienen que ver con pequeños propósitos, me refiero dentro de un tiempo lineal, muy acotado, con una perspectiva muy miope, que tienen que ver solo con mi propio bienestar a corto plazo, y que realmente eso, desde la perspectiva de la conciencia, no tiene ningún propósito real. Es un propósito, por tanto, ficticio, de un humano que vive dentro de un tiempo ficticio, un tiempo imaginario, un tiempo que está muy desconectado de un tiempo real y de una conciencia inmortal. En la que habitualmente vive el humano es cuando se agota el crédito de vida, porque está viviendo su vida un humano que vive en un modo muy automático, muy inconsciente, está viviendo dentro de un diseño, simplemente reaccionando, y no está empleando el tiempo para verse a través de la conciencia. Muy probablemente va a entrar en procesos biológicos que van a llevarle al fin de su vida, porque no ha sido capaz de hacerse cargo de una manera consciente de su propia vida. Entonces se hacen cargo, entra en un proceso de incoherencia entre la lógica humana, que sería el vehículo, el coche que sirve de vehículo a la conciencia. Hay una incoherencia y un conflicto de intereses. En este conflicto de intereses siempre el humano, el personaje que vive dentro de un tiempo lineal y acotado, siempre va a tener las de perder, porque se le va a retirar el crédito de vida, y la conciencia seguramente se va a buscar otro continente, ¿no? Otro vehículo. Esto puede que suene un poco cruel, pero aquí realmente lo que intentamos es aportar como una nueva lógica, una nueva perspectiva, como siempre en Perlas del Vacío. Y si antes hemos hablado de
ese significado abstracto y profundo de la palabra vida, vamos a hablar ahora del significado abstracto de la palabra muerte. La palabra muerte tiene un valor, tiene una lógica numérica que es el número 85. Es exactamente el mismo número, la misma frecuencia de nacimiento de una servidora. Mi frecuencia de nacimiento, es decir, el día del año en el que yo nazco, es justamente ese, 85. Lo mismo que la palabra muerte. Cuando me di cuenta de esto me hizo que pensar, ¿no? Porque 85 vendría a significar, si estamos hablando de muerte, de una profunda resignificación de la lógica, de una lógica vital, de una lógica de vida. Realmente, si a lo largo de nuestra vida llega un momento en que nuestra lógica ya no le sirve, nuestra lógica humana limitada, que quedó obsoleta, a la que ya no somos capaces de darle una nueva función, entonces es cuando se nos retira el crédito de vida. La muerte nos va a permitir refuncionalizar de una manera radical esa lógica. Entonces, como vemos, para la conciencia todo se aprovecha, todo es aprovechable. Y eso con respecto a la muerte. Y con respecto al tiempo, para terminar, quería decir que realmente el tiempo no existe. El tiempo lineal es simplemente una percepción. Para los vivos es una percepción lineal de un tiempo lento, pero fuera del tiempo, el tiempo es un instante en el que ya ha pasado todo. Y esto lo quería comentar porque desde esta perspectiva, desde la perspectiva del no tiempo, los no vivos siguen existiendo, puesto que el tiempo, pasado, presente y futuro, existe todo en un punto instantáneo, en un instante. Y si en un momento dado una persona se marchó del tiempo lineal, en realidad, desde este punto de vista del no tiempo, sigue existiendo y sigue sigue existiendo su aporte de vida. No sé si me explico. Sigue existiendo su aporte de vida en ese tiempo instantáneo en el que todo existe. Y ese instante, ese día en el que dejó de existir, lo que significa realmente es que no fue capaz de asumir ese potencial que digamos que no fue capaz de asumirlo, ¿no? Porque no fue capaz de asumir ese punto ciego, ese potencial negativo que estaba ahí disponible. Dejó de ser funcional para la conciencia y se le retiró el crédito de vida. Pero nosotros, los que todavía seguimos vivos, lo que podemos hacer por los no vivos, aparte de si hablamos de personas con las que tenemos un vínculo, familiares o seres queridos, aparte de pasar un duelo natural del vínculo, y eso es otra cuestión que tal vez aborde en otro programa, pero que ahora no quería, por no alargar más el programa, no lo voy a abordar, pero digo que lo que sí podemos es tomar ese potencial en ese día que la persona se marchó
había un potencial disponible que no fue tomado. Si somos capaces de observarlo desde este lugar, podríamos estar de alguna manera aprovechando ese potencial, pero naturalmente lo vamos a aprovechar desde nuestra propia percepción, desde nuestro propio receptor, desde nuestra propia conciencia, desde nuestra propia neurología, desde nuestra propia lógica. Algo es algo, porque toda la conciencia que podamos desplegar dentro de un espacio-tiempo lineal quedará disponible para todos los vivos y para todo el futuro. En definitiva, dentro de este planeta quedará disponible para todos nosotros. No importa, no necesitamos publicarlo, no necesitamos hablarlo, simplemente verlo, tomar conciencia. A eso se llama madurar, a eso se llama despertar. Y en este despertar, desde lo particular, que también suma a lo colectivo, es como la conciencia humana evoluciona, progresa como especie y como civilización. Todo un reto en estos tiempos que corren. Bueno, hemos dado un nuevo enfoque a todo este asunto de los muertos en estas fechas tan justamente que separan un poco ahí, ¿no? En la muerte. Hemos profundizado y hemos dado una nueva perspectiva en este tu programa Perlas del Vacío Radio. Suscríbete a iVoox o suscríbete a Spreaker. Y también vamos a compartirlo en el canal de YouTube de Perlas del Vacío. Suscríbete, amigo, y navega con nosotros a través de este vacío lleno de perlas. Nada más, un saludo a todos y nos encontramos en el próximo programa. Chao.